Marta, ¿verdad? Así es que donde quiera estén, siéntanse abrazados por la gracia divina. Como ya se dijo, estamos llevando esta serie de temas sobre vidas que inspiran. Son pues biografías de personajes bíblicos. ¿Y qué creían ustedes? ¿Que íbamos a dejar a las dignas y valiosas mujeres bíblicas fuera de agenda? Pues claro que no. No solamente tenemos a Débora esta noche, sino que tenemos otras mujeres, varias más. Antes de terminar nuestro serial, vamos a estar durante todo el mes que viene, por supuesto, lo que queda ahora de mayo. Yo creo que es la última fecha de mayo o es el próximo martes. Bueno, de todas maneras, estaremos 2 meses ya transcurriendo mayo, por supuesto, y entonces todo el mes de junio, los martes a esta misma hora. Cuando se habla de biografías bíblicas, de personajes bíblicos, pues tenemos que acogernos a lo que está revelado sobre esa persona, porque hablar de un personaje del pasado, cualquiera sea este, implica que tenemos que ser fiel a lo que realmente correspondió su vida. Decir cosas e inventar por allí argumentos de que fue así, de que pasó tal cosa con tal personaje bíblico, entra en el campo de la especulación, que por supuesto en materia religiosa está totalmente descartado, porque tenemos que acogernos a el escrito está. En el caso del personaje que nos ocupa esta noche, Débora, por supuesto, no hay demasiado sobre Débora, pero me sorprendí al encontrar suficiente material como para que su vida nos inspire a hombres y a mujeres. Contrario a otros personajes, no encontramos datos bíblicos y tampoco en la inspiración de los testimonios relacionados con su infancia, sus padres, sus primeros años, sino que entra directamente en materia de su ejercicio en favor de Israel y el rol protagónico que ella tuvo durante décadas en Israel, y sobre eso entonces vamos a versar el tema de esta noche, la biografía de esta noche. Primero quiero presentar el texto bíblico que está en el libro de los Romanos, la carta a los Romanos, escrita por el apóstol Pablo, la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 4, y dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. O sea, las cosas que se escribieron en la Biblia, incluyendo por supuesto las biografías, las vidas, las historias de los personajes, es para que extraigamos de esos personajes las cosas positivas que pueden redundar en nuestra edificación espiritual, para crecimiento de nuestras vidas espirituales, para que por la paciencia y la consolación, o sea, los consejos escrituralmente inspirados, tengamos esperanza. Y es que, amados y amadas, de una persona, no solamente los personajes bíblicos, de cualquier ser humano, hay dos cosas que podemos aprender de cualquier personaje. Dos cosas que debemos y podemos aprender. Número uno, las cosas buenas para imitarlas. Y número dos, las cosas malas o negativas para no hacerlas. Tratamos de enfatizar siempre las vidas ilustres de personajes bíblicos que verdaderamente inspiran, como es el título general de la temática a tratar
cada martes, vidas que inspiran. Así es que entremos en materia inmediatamente sobre nuestro personaje. Mire, lo primero aquí que aparece es una lista de los jueces de Israel que aparecen en las escrituras. Los jueces, personas que juzgaron a Israel. Ustedes saben que en Israel tenemos reyes, tenemos sacerdotes y tenemos jueces. Y cuando usted, por ejemplo, está tratando el tema de los reyes y usted pregunta a alguien, ¿conoces a los reyes de Israel? Por lo menos mencióname 2 o 3 reyes de Israel. Rápidamente vienen a la memoria nombres, ¿verdad? Y uno dice Saúl y el otro dice David, el otro dice Salomón y el otro dice Ezequías. Bueno, Josías, y aparece una lista interesante de nombres de reyes, me refiero, de reyes. Si hablamos de sacerdotes, ¿cuáles fueron sacerdotes en Israel? Surge el nombre, por supuesto, de Aarón, figura número 1, y los hijos de Aarón también, ¿verdad? Que fueron 4, y vienen esos nombres como Nadab, Abiud, Eleazar, Itamar y otros personajes que fueron, por supuesto, sacerdotes en Israel. Pero cuando llegamos al tema de los jueces, perdón, de los jueces de Israel, como que los nombres no son tan sonoros, pero denle un vistazo breve allí a esa lista que aparece en pantalla. La lista tiene los siguientes nombres: Otoniel, Ahod, que lo vamos a ver brevemente en la historia que vamos a tratar esta noche, Samgar, Débora, nuestro personaje, Gedeón, Tola, Jair, Jefté, que aparece en la lista de personajes de héroes bíblicos ahí en Hebreos 11, Ibsán, Elón, Abdón y Sansón. ¿Cuántos de esos personajes les son familiares, conocidos, de alguna manera familiarizados con ellos? Pocos, ¿verdad? Bueno, está tal vez el caso de Sansón, seguro, el caso de Gedeón también, y por supuesto, nuestro personaje de esta noche, Débora. En esa lista que vemos allí, creo que son 12 nombres, ¿verdad? 12 nombres de jueces de Israel. Pueden ustedes notar que solamente hay una mujer, y esa es precisamente Débora, nuestro personaje. Así es que de entrada, Débora ya comienza a tener un rol protagónico porque se cuenta como la única mujer que es juez de Israel. Así es que ya de por sí, en sí mismo, esto representa una condición, una característica muy exclusiva de nuestro personaje Débora. Entremos en materia entonces en lo que tiene que ver con su ministración y su papel como juez de Israel y por qué la hemos escogido dentro de las figuras o caracteres bíblicos que estamos estudiando como vidas que inspiran. Miremos aquí el texto bíblico de Jueces capítulo 4, versículos 1 y siguientes. Esto es lo que dice la palabra escritural inspirada. Leemos y citamos. Después de la muerte de Ahod, recuerdan, Ahod está en la lista de los 12 jueces. Cuando muere Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Nada extraño, nada raro que los hijos de Israel pues periódicamente caían en ese problema de apostasía, alejamiento de las obras de Jehová, de los mandamientos de Dios, y este es un caso más. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo
ante los ojos de Jehová. Versículo número 2. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán. Me detengo aquí. Israel estaba en los años de la conquista, que había comenzado, ustedes recuerdan, con Josué, cuando están al borde de la tierra prometida de este lado del Jordán, y entonces las aguas se abren, ¿verdad? Se ponen en columna y ocurre el paso, y lo que encuentran los ejércitos de Israel fue la primera ciudad conquistada, que fue Jericó, donde el Señor hace el portento del milagro de las murallas que son derribadas. Pero eso no implica que ya Israel tenía el dominio de toda esa vasta tierra, que era inmenso territorio. Así es que fue paulatinamente, por un largo periodo de años, como los ejércitos israelitas, comandados por Josué, fueron conquistando poco a poco, como un proceso, las tierras de Canaán, que luego fueron las tierras de Palestina, donde los hebreos habitaban, y están pues ubicadas hoy allí las naciones israelitas, descendientes de Abraham y de Isaac, y por supuesto también de Ismael. Así es que mientras gran parte de ese territorio estaba en poder de pueblos paganos que negaban la existencia de Dios y tenían sus propios dioses, que eran ídolos para ellos. Uno de estos era Jabín, rey de una porción importante de la tierra recién conquistada de Canaán. Y dice sobre Jabín que era rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, un territorio allí de lo que posteriormente fueron pues las tierras de Israel. Y dice que este Jabín era rey y tenía por capitán de su ejército a un soldado, a un general que se llamaba Císara. Así es que está Jabín como rey y está Císara como el comandante de este ejército pagano que ocupaba esta porción en Canaán, el cual habitaba, dice el texto, en Jaroset Goín. Versículo número 3. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía, o sea, Jabín, rey de Canaán, y Císara, que era su comandante militar, tenía el ejército de estos paganos. ¿Cuántos carros? 900 carros herrados, quiere decir con herraduras, preparados para combate. Y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Los habían sometido porque las porciones de las tribus de Israel estaban allí cerca de donde estaba Jabín, de donde estaba Císara, y prácticamente le eran una zozobra, porque Israel no tenía cómo deshacerse de estos enemigos paganos, no tenía el ejército para combatirlos. Así es que en el versículo 4 entra a relucir nuestro personaje de la fecha. Allí en letritas azules dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Interesante dato. Primero gobernaba, dice el versículo número 4, comienza con esa expresión, con esa palabra, gobernaba a Israel, y entonces dice que gobernaba una mujer y da el nombre de esa mujer, Débora, que también tenía otra característica: profetiza. Y dice algo aquí de su vida personal: mujer de Lapidot. ¿Quién fue Lapidot? Sencillamente no hay mayor referencia sobre el esposo de la profetisa Débora. Sencillamente menciona que él, este caballero de este nombre judío, era el esposo de Débora. Entonces, hablando otra vez sobre Débora, en el versículo número 5 dice sobre ella: y acostumbraba sentarse
bajo la palmera de Débora. Me detengo aquí otra vez. Tenía ella el hábito de ministrar en las afueras, no en un edificio, casa particular, sino allí compartiendo con el pueblo debajo de una palmera entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio para deliberar sobre los asuntos civiles, personales, financieros que tenían los habitantes de Efraín, del monte de Efraín y de Ramá, entre Ramá y Betel. Estos hebreos, judíos, acudían nada menos que a Débora para consultarla, porque ella impartía juicio, era muy imparcial, y vamos a ver características de ella como mujer de Dios, muy estricta, pero muy justa también. Por lo tanto, Dios permitió que ella ocupara este sitial de ser pues la jueza de Israel en ese momento tan aciago, tan importante en la vida de Israel, cuando estaban siendo molestados y asediados por paganos de Canaán, como Jabín, que era el rey de estos paganos, y el ejército de Jabín liderado por Sísara. Vamos a ver entonces aquí lo que nos dice el versículo que acabamos de leer, el texto bíblico en cuestión, y resumidamente dice de Débora. Era Débora gobernadora. Recuerdan que gobernaba Débora en esos tiempos, cuando eran asediados por los paganos. Así es que Débora era, número 1, gobernadora. Número 2, mujer, obviamente. Número 3, casada, porque habla de que Lapidot era su esposo. Número 4, profetiza, lo dice el texto que recién leímos. Y número 5, era jueza. Así es que yo quiero preguntarles a la congregación aquí, a la clase virtual, que estamos aquí conectados, porque en la Biblia hay cosas interesantísimas. Lo que pasa es que si leemos de manera superficial y no hurgamos en lo que es el contenido y verdaderamente vamos profundo, vamos a tener simplemente un cuadro vago de lo que las escrituras quieren decirnos. Pero cuando vamos a profundidad, y es lo que pretendemos hacer en estas clases virtuales, y extraemos sustancia, vamos a descubrir muchísimas áreas y aspectos que no están pues de manera superficial en una simple lectura, sino que hay que ahondar en el contenido para entonces ver un cuadro más ampliado. Miren aquí entonces cómo se refieren las escrituras a esta dama que servía a Dios y a quien el Señor había elegido. ¿Qué otro personaje mujer conocen ustedes en la Biblia que tuviera estas características? Yo creo que va a ser un poquito difícil encontrar a una mujer que fuera gobernadora, que esta mujer fuera casada y sobre todo que tuviese el ejercicio de profetiza y que fuera además jueza. Todos esos cargos, todas esas responsabilidades, pues las poseía Débora. En una sola persona estaban todos estos atributos. Y por cierto, ya de manera, vamos a decir entre paréntesis aquí como un comercial, como digo yo a veces, ustedes saben que a veces se enseña que una mujer no puede ser profetisa. ¿Ah? La Biblia dice y establece que hay mujeres profetizas y aquí estamos mirando un ejemplo de ello. Lo que la Biblia no presenta es mujer sacerdotisa. Interesante, porque algunas personas inclusive a los adventistas pues nos combaten y dicen, no, porque ustedes tienen una mujer profetisa. Sí, ¿y cuál es el problema?
Si aparece en la Biblia, mujer profetiza, aparecen otras. Ahí está Hulda también. Está María, la hermana de Moisés. En el Nuevo Testamento aparecen las 7 hijas de Felipe. En la Biblia se contempla el oficio de profetisa para mujer. Elena White pues fue la mensajera del Señor. Ella prefería que le dijeran pues la mensajera y no la profetisa, pero el trabajo de ella incluía el trabajo de ser profeta, que en femenino se dice profetisa. Y Ellen White obviamente fue casada, como casada era Débora. Interesante, ¿verdad? Así es que es muy sintomático lo que podemos encontrar aquí. Y además una mujer con una agudeza mental tremenda, Débora, porque era también jueza y gobernadora, con el respaldo de esas ciudades judías que estaban a su alrededor allí en Betel, como pudimos notar en el texto anterior. Vamos a ver ahora un accionar directo, porque ella no simplemente tenía estos cargos, sino que los ejercía con liderazgo. Era una verdadera líder. Débora ejercía las funciones bíblicas que estamos mirando, los atributos, las cualidades, los dones que Dios le dio, que son talentos santificados. No es lo mismo un talento que un don. Un talento es una habilidad particular que alguien tiene por destreza y a veces adquirido, y también, por supuesto, pues en la práctica te da un talento determinado. Pero cuando tienes un don, es cuando ese talento tú lo pones al servicio de la causa de Dios. Por eso en la Biblia, 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4, habla de los dones espirituales. Porque dones es precisamente la habilidad para tus cualidades que Dios ha provisto para ti, la pongas al servicio de Dios. Y uno de los dones que aparecen en las Escrituras, en esas listas que miramos en el Nuevo Testamento, pues es el don de presidir. El don de presidir no es otro que el don de liderazgo. El don de liderazgo que lo puede tener un hombre y lo puede tener una mujer, como en el caso de Débora, que a pesar de tener estas cualidades que vimos, independientemente de las virtudes que ya hemos enumerado, también súmele allí el don de liderazgo. Y si no, pues entonces miremos lo que presentan las Escrituras respecto a ella. Jueces, capítulo 4, versículos 6 hasta el 10, dice así la palabra inspirada. Y ella, esto es Débora, envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, antes de continuar, Barak era el encargado de las tropas militares de Israel, pero era un hombre, aunque temía a Dios, era un hombre un tanto pusilánime, de poca iniciativa, un tanto muy reservado en exceso, y no ejercía su don militar al punto de ser una motivación para las tropas. ¿Qué debió ocurrir entonces? Aquí aparece Débora, lo combina, lo confronta, lo manda a llamar, y esto es lo que le dice Débora a Barak. Atención. Y es una pregunta. Comienza el diálogo entre Débora y Barak, el encargado militar de Israel, el comandante de las tropas de Israel, humanamente hablando, por supuesto, ¿verdad? Y le dice Débora, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Versículo 7. Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón, a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. ¿Saben por qué Débora le hace esta pregunta al comandante del ejército de Israel? Porque ya hace rato, por 20 años, que él debió consultar a Jehová y tomar alguna iniciativa al respecto. Sin embargo, era muy dubitativo y era demasiado lento al punto de no tomar decisión alguna, y los paganos pues estaban sencillamente consumiendo a Israel y sometiéndole a una especie de esclavitud. Y aquí entonces Débora le está diciendo,
¿Cuándo vas a tomar iniciativa? ¿Acaso Jehová Dios de Israel no te ha dicho ya que debes reunir a los ejércitos? Allí están las tribus de Neftalí y de Zabulón en el área dispuesto para el combate. ¿Y qué ha ocurrido? Porque Dios va a entregar a Jabín y a Císara en tus manos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Barak, comandante del ejército. Y aquí en letritas rojas, el versículo 8, hay una respuesta que yo no sé si ponerme triste, yo no sé si reírme, yo no sé si sencillamente llenarme de admiración, pero oiga la respuesta de un comandante del ejército de Israel a nada menos que una mujer, claro, no cualquier mujer, a Débora, y esto es lo que le responde Barak. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. ¿Qué les parece, hermanos y hermanas? Un comandante de tropas que tiene, por supuesto, la responsabilidad de dar una arenga motivacional, porque el real comandante de la fuerza de los ejércitos israelitas es ¿quién? Jehová, Dios de los ejércitos. Y Débora debió recordarle quién era el verdadero jefe de Israel y de las tropas. Y ahora él está confrontado con esta mujer que le dice, pues actívate. Y como decimos por aquí en el Caribe, ponte las pilas. No te ha mandado Dios diciendo, reúne a la gente en el monte Tabor, organiza el ejército, busca las cuadrillas de los hombres de combate que yo, Jehová, voy a entregar a estos paganos en tus manos. Y entonces le dice, bueno, Débora, si tú vas conmigo, yo voy, si no, yo no voy. Y ella dijo, iré contigo. Ok, está bien, iré contigo. Mas no será tuya la gloria, Barak. No será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en manos de mujer venderá Jehová a Císara. ¿Qué que tú digas que tienes que depender de esta mujer, de una mujer, en este caso, pues Débora, y que de lo contrario tú no te activas, ni organizas el ejército, ni los motivas, ni le das una arenga, ni los organizas, ni los preparas, ni te dispones a hacerlo, sabiendo que la orden ha venido de Jehová y que tengo yo entonces que ir contigo. Pues está bien, organiza el ejército porque yo voy a ir contigo, pero tú no vas a tener la gloria, ¿eh? Esto es una gloria que Dios va a entregar en manos de una mujer. E inclusive después aparece otra mujer que tampoco es Barak, ni es Débora, por cierto. Vamos a mencionarla brevemente más adelante. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Ok, ¿tú quieres que yo vaya? Voy a ir. Vámonos. Y Débora fue con Barak al lugar que debían estar congregados los ejércitos para de allí emprender la acción militar. Versículo 10. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes y subió con 10,000 hombres a su mando que estaban dispuestos para la batalla y allí los tenía concentrados. Pero no fue iniciativa de Barak, quien precisamente es usada por Dios, ejerce su liderazgo, motiva al capitán militar de Israel y definitivamente le mete hasta cierto punto una presión, si se quiere, porque le dice, ¿cuándo es que lo vas a hacer? Y está bien, yo voy a ir contigo, no puedes dejar de hacerlo. Es precisamente Débora, y termina el texto diciendo, y Débora efectivamente subió con él como le había dicho. Jueces 4:14 y 15, 21 y 23 y 24, varios versículos de Jueces capítulo, capítulo 4, ¿verdad? Ok, comenzando con el versículo 14. Entonces Débora dijo a Barak, o sea, que aún tiene a los 10,000 hombres para la batalla y todavía este comandante pues estaba lento para emprender la lucha. Definitivamente Barak no estaba en eso. Barak tenía temor. Luego leí en el Espíritu de Profecía que era un poco tímido, que era un poco cobarde, que no era arrojado, que no era lanzado, que de alguna forma sí era un hombre fiel, prudente y hasta cierto punto creíble en cuanto a su moral, pero no era el hombre dinámico que provoca reacción y que produce las reformas.
Por cierto, un paréntesis acá, leo en el libro del conflicto de los siglos, estuve leyendo que las grandes reformas espirituales Dios las hace con hombres de arrojo y con temperamento decidido. Estos hombres pusilánimes que no se atreven a decir, pues ya es hora de la acción. Sencillamente Dios no los usa. Recuerden que en el caso de Moisés, que miramos de manera interesante la semana pasada, en un momento él dice, Moisés se amilana un poquito y dice Moisés, ¿y ahora qué voy a hacer, Señor? Y el Señor le detiene en su clamor o en su petición. Una de las pocas veces que Dios le dice a una persona, no ore en esta hora. ¿Y saben lo que le dice Dios a Moisés? ¿Por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche. Moisés, ejerce tu liderazgo. No tienes una vara en tu mano. Reúne las huestes de Israel. Estamos en un momento de conflicto. Claro que tienes que depender de mí, dice Dios. Pero di al pueblo que marcha. Deja de clamar a mí y haz lo que ya yo te dije que hiciera. O sea, hay un momento, hermanos, que el líder tiene que ser líder y decir, vamos arriba, esto es lo que hay que hacer. No, pero que hay muchos obstáculos. El Señor derribará los obstáculos. Ánimo, que Dios está con nosotros. Y hacer una arenga motivacional. Eso es precisamente lo que tiene que hacer un líder. Eso es precisamente lo que era Débora. Y eso es lo que no era Barak. Y entonces, Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. No ha salido Jehová delante de ti. O sea, todavía ve la situación, ve que Dios está conduciendo, ve una mujer que es la líder, está tomando la iniciativa y todavía el hombre con 10,000, todavía Barak con 10,000 hombres a su disposición, está un tanto pusilánime, lento, decaído, desmotivado y ella le tiene que decir, levántate. Porque hoy Jehová ha entregado a César en tus manos. No ha salido Jehová delante de ti. Tú no estás viendo los pasos que está dando Dios para favorecer a Israel. Tú no ves que te ha puesto al frente de estos 10,000 hombres. Y no ves a una mujer aquí que está contigo justo en el campo de batalla. ¿Por qué entonces no emprendes ya? No. Débora era tremenda, una líder, una motivadora. Y entonces dice, y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Claro, con ese empujón que le dio Débora, porque era medio carretilla allí Barak. Y entonces Débora tuvo que ponerle las pilas y ponerlo en acción. ¿Qué hace entonces el Señor Jehová? Versículo 15. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Verso 21. Vamos a saltar algunos textos para simplificar la historia. Pero Jael, aquí está la otra mujer que aparece en la historia. Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente a Císara, de Císara está hablando, y le metió esta mujer Jael la estaca por las sienes. Uy, pero qué valerosa y qué intrépida esta mujer. Y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado de la batalla. El rey de los paganos, ¿ah? El rey de los paganos, Císara. Y así murió el comandante. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán. Le mató a su comandante la tropa de Israel, específicamente esta mujer Jael, delante de los hijos de Israel. Y entonces dice, y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, el rey de Canaán, porque vieron las cosas que Dios hacía, hasta que los israelitas destruyeron completamente a Jabín y así también murió Sísara, como hemos visto aquí en el texto bíblico. Y finalmente entonces la victoria fue una victoria total, completa, cabal, acabada de parte de las huestes de Israel bajo el liderazgo de quién? ¿Ah? No de Barak, sino de Débora. Saben que
en la Biblia, aparte del cántico de Moisés, que aparece, bueno, pusimos una tareita la semana pasada, les dije, léanse en sus casas el capítulo 15 de Éxodo, que aparece in extenso, completo, el cántico de Moisés. ¿Ah? Y no sé cuántos lo hicieron. Y entonces también les dije, y en el capítulo 15, también el capítulo 15, así es que era para no olvidar, dos capítulos 15, uno de Éxodo y otro de Apocalipsis, está el cántico, por lo menos una porción o el contenido resumido, el cántico de Moisés y del Cordero. Pero es interesante que aquí en las escrituras, en el Antiguo Testamento, aparte del cántico de Moisés de Éxodo 15, pues nos encontramos con el cántico de Débora, el cántico de liberación y de triunfo que Dios obró a través de los ejércitos de Israel con el liderazgo de Débora y por supuesto también la participación de Barak de alguna forma. Jueces 1 al 5, miren lo que dice, qué bonito. Aquel día de la victoria cantó Débora con Barak. Débora fue la autora del canto. Y dice con Barak porque él estaba allí como el jefe militar. Hijo de Abinoam, diciendo, aquí está lo que escribe Débora, la lírica del cántico de Débora. Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová, dice Débora. Verso 3 en su cántico. Oíd, reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová. Aquel Sinaí, fue un Sinaí, dice ella, pues poéticamente, delante de Jehová, Dios de Israel. Y sigue cantando Débora en Jueces 5, versículos 7 y siguientes. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, esa era la condición en que estaban, hasta que yo, Débora, me levanté. Ella se menciona en el cántico, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? Pregunta ella. ¿Será que había actividad de guerra? ¿Estaban preparando las lanzas, los escudos? Pregunta ella. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová, lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos. Allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Y sigue diciendo su cántico en el capítulo 5, versículos 12 y 13. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico, levántate, Barak. Recuerda que ella se lo dijo, levántate, acciona, levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces, cuando ella hizo eso, marchó el resto de los nobles, el pueblo de Jehová, marchó por él en contra de los poderosos. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y entonces termina el cántico. ¿Saben qué ocurrió debido a ese poder manifestado por Dios y en la capacidad que Dios delegó, dándole el don de liderazgo a Débora? Miren cómo termina el versículo 12, Jueces 5:12, y la tierra reposó 40 años. Tuvieron paz,
tuvieron tranquilidad, se quitaron a los opresores de encima por todo el tiempo que duró la vida de Débora ejerciendo su liderazgo. No lo hubiera hecho Barak, no lo hubiera hecho uno de los comandantes. Esta mujer, usada por Dios con el ejercicio de su liderazgo, gobernadora esta mujer, casada, profetiza y jueza, fue el instrumento usado por Dios para efectuar una gran liberación en el pueblo de Dios, al punto de que el libro de los Salmos vuelve a mencionar este evento, y en Salmo 83:9, hablando de la esperanza que tiene Israel, le hablan a Jehová y le dicen: hazle como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sisón, donde Débora, combinando y motivando a Barak, pues allí llegaron a el arroyo de Sisón y destruyen a Javín el rey y destruyen a Sísara el comandante de las huestes paganas, y obtuvo Israel una gran victoria y por supuesto los paganos una gran derrota gracias a esta mujer de arrojo. Pero esta mujer era una mujer especial, me refiero a Débora. Durante 40 años, los israelitas gimieron bajo el yugo opresor. Luego se volvieron de la idolatría y con humillación y arrepentimiento le pidieron al Señor que los librara. No llamaron en vano. Moraba en Israel una mujer, miren lo que va a decir, famosa por su piedad, y por medio de ella Dios escogió liberar a su pueblo. Su nombre era Débora. Se le conocía como profetisa. Y en ausencia de los magistrados comunes, el pueblo la buscaba porque la miraban como una líder para que los aconsejara y que ella le hiciera justicia. Pero interesante que aquí, aparte de las características que ya vimos y su liderazgo, que es un factor agregado, aquí vemos otro factor agregado además. Dice que era una mujer famosa, y esa es la expresión que usa la cita, famosa por su piedad. Era Débora una mujer espiritual. Por eso cuando ella se acerca a Barak, le dice: es que Jehová los va a entregar en tus manos, porque Jehová me dijo y Jehová me mandó. ¿De quién dependía entonces Débora? ¿De sus virtudes? ¿De sus características personales? ¿De su don de gente? ¿De sus capacidades? ¿De sus dones? ¿De su condición de ser gobernadora? ¿De ser jueza? ¿De ser profetisa? Oh, hermanos amados, hermanas queridas, las características son muy buenas todas ellas, pero la piedad de Débora es lo que la distingue entre miles. Por eso, entre una pléyada de jueces hombres, ella destaca. Y hablamos poco de Débora y casi no se conoce y su accionar. Por eso es que es bueno profundizar en las escrituras, porque estamos viendo a una mujer piadosa. Y hermana querida, ¿qué puede hacer Dios con una mujer piadosa? Esta historia nos lo está diciendo. ¿Qué puede hacer Dios con una mujer piadosa? Liberar a un pueblo, darle paz por décadas, lograr lo que los hombres no pudieron lograr, crear la cohesión de toda una nación, expulsar a los paganos, quitar la idolatría, establecer la presencia del Dios único. Todo eso lo logró Israel a través de Débora, a quien Dios había usado porque era una mujer devota. Esta cita que leímos recién, donde dice que ella es devota, es encontrado en Hijas de Dios, el libro matinal Hijas de Dios, Hijos e Hijas de Dios, en la página 36
pues el párrafo 2 y 3. Aquí hay otro párrafo que dice: animado por las palabras de Débora de que el día de una victoria señalada había llegado, porque le dijo a Barak: mira, ha llegado el momento del triunfo, de liberarnos de estos paganos, y esa motivación fue lo que logró la conquista de Israel. Barak entonces dirigió su ejército hacia la llanura y cargó con bravura sobre el enemigo. El Dios de la batalla peleó por Israel. Siempre que ellos eran fieles, Dios intervenía. Y ni la habilidad guerrera, ni la superioridad numérica, ni las mejores armas de los enemigos pudieron resistirlo, porque los paganos allí con Jabín, Sísara, eran muchos más y mucho más equipados militarmente para la guerra. Entonces, dice aquí una cita que está al final: Débora celebró el triunfo de Israel en un himno sublime y apasionado. Atribuyó toda la gloria de la liberación a Dios y pidió a la gente que lo alabara por sus maravillosas obras. Sign of the Time, escrito de la inspiración de Ellen White, la inspiración de Dios a Ellen White, de Sign of the Time, 16 de junio 1881, pero también está en el matinal que se llama Recibiréis Poder, página 261, el párrafo número 5. Así es que esta mujer que era devota a Dios se presenta aquí también como haciendo una obra evangelística, espiritual, mandando al pueblo a la adoración a Dios, a que reconocieran al Dios creador y el actuante en esta victoria que habían obtenido. No se atribuyó Débora bajo ninguna circunstancia ningún honor, ningún mérito, ni llamó la atención hacia su propia persona, sino que dice que mandó al pueblo a que reconociera a Dios, a quien atribuyó toda la gloria, y a la gente que alabara a Jehová por sus maravillosas obras. Qué grandioso es esto, hermanos y hermanas. Cualquiera de nosotros tiene que sentirse necesariamente motivado e inspirado por la vida de esta mujer. Sé que me están escuchando varias damas en este momento, así es que hay una pléyada de mujeres en la Biblia que pueden ser punto de referencia para ustedes. Por supuesto, hay muchísimos hombres que son los que uno, pues, en el menudeo de las presentaciones los enfatiza más, pero hay sencillamente damas que son exquisitas, exclusivas, que son joyas de la literatura bíblica y son verdaderamente vidas que inspiran, porque las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la consolación, la enseñanza de las escrituras, tengamos esperanza. Esta noche hemos visto rasgos biográficos y muy puntuales de una mujer destacadísima en la historia bíblica, Débora, con todas esas virtudes, pero sobre todo, mujer temerosa de Dios. Y a una mujer temerosa de Dios y a un hombre también, por supuesto, el Señor lo sabe usar de manera grandiosa, todo para su honra y su gloria. Dios bendiga a los que aquí están conectados ahora. Si después, cuando se suba este mensaje, lo quieren compartir, creo que también será muy motivador. Dios nos bendiga a todos en el resto de este día o noche. Maranata, Cristo ya viene. Creo que es el momento entonces también para que podamos tener una palabra de bendición final. Oramos a nuestro Dios y Padre Celestial y así le decimos: nuestro Dios, Padre poderoso, amado Señor Jesucristo, el campeón de todas las batallas, el comandante de los ejércitos de Israel, que lucha también a nuestro lado y que estará en las batallas finales que tendremos que afrontar en este planeta Tierra, en lo personal y colectivamente. Sabemos, Señor, que así como los triunfos que proveyó para el Israel antiguo, lo propio hará con nosotros. Gracias por estas características de estos líderes, de estas vidas que inspiran. Esta noche vimos el caso de una mujer particular y singular, llena de virtudes y características, pero una mujer piadosa, una mujer que temía a Dios, que le daba la honra y la gloria y que llevaba a todo al pueblo a adorarle y reconocerle.
Y eso es precisamente, Señor, lo que debemos hacer ahora. Y los líderes lo que tenemos que hacer es escondernos, minimizar nuestra presencia y decir: todos adoren y alaben y reconozcan al único Dios verdadero y a su Hijo, que es precisamente el campeón en las batallas. Gane para nosotros, Padre, pedimos nuestras batallas espirituales. Denos victoria sobre el mal, sobre toda obra mala. Motívenos, y que el Espíritu que siempre ha estado con su pueblo fiel sea precisa y justamente el que esté con nosotros, el que esté con todos los que ahora estamos participando de este mensaje y de esta oración, y siga vigente en nuestras vidas hasta el día glorioso, donde seremos librados no solamente por algunas décadas del mal, del pecado y de los enemigos de la verdad, sino que el mal, el pecado, la tristeza habrán acabado para siempre. Y entonces sí, tendremos la oportunidad de hacer morada junto con los redimidos de todas las edades. Y allí conoceremos a esta mujer de vida inspiradora, Débora, y a otros héroes bíblicos que también nos motivan a vivir piadosamente. Gracias, Padre. Reciba nuestra plegaria conforme a su voluntad. Oración que hacemos entrando en audiencia al lugar santísimo y pidiéndolo con fe, de acuerdo a su voluntad y sus méritos, en el nombre glorioso de su amado Hijo, Cristo Jesús el Señor. Amén, Señor.